buen ejercicio porque después cuando estás en público, digamos que el fantasma es mucho más grande que la realidad misma. Entonces, en algún momento del estudio uno tiene que hacer esa preparación mental, que no consiste en estudiar y estudiar y estudiar, sino hacer simulacros. Para eso existen los fogueos también que hacen algunos profesores, que hacen visiones en sus cátedras, para que los chicos se acostumbren a tocar en público. Eso lo recomiendo mucho, hacer como una especie de autoevaluación en algún momento. Bueno, ahora voy a tocar la obra de principio a fin y voy a ver cómo me siento. Y me imagino las peores personas delante mío. Y, y viceversa, cuando uno está en público, uno tiene que lograr hacer de cuenta que uno, como si uno estuviera solo. Imaginarse que uno está en el aula digo, no, en la habitación de uno estudiando. O sea que son sensaciones inversas. Cuando uno está en público tiene que hacer como que estuviera solo, concentrarse en el trabajo que uno hizo. Y cuando uno está solo, a veces es necesario imaginarse que está delante del público. Entonces ahí uno hace un entrenamiento mental, que es lo que uno le cuesta mucho cuando, especialmente cuando uno no estudió bien la obra, porque yo creo que mientras mejor uno estudia la obra en cuestión, después uno más la disfruta cuando la toca en público. ¿Ves? Perfecto, perfecto. Entonces eso es Clarísimo. lo que más o menos recomiendo para disfrutar un poco más cuando uno está en público, en un examen, en un concurso. La preparación mental, aparte de todas las horas de técnica, de todo lo otro que uno hace, es muy importante. Perfecto, perfecto. Bien, quedó clarísimo. Entonces, estábamos hablando también en la clase pasada sobre todas estas posiciones que otorgan más sonorización, digamos, al instrumento. Entonces, consultarse sobre las posiciones dobles y sonorización de notas, de cuando vos considerás que hay que usarlas, qué ejercicios utilizás para trabajar, digamos, la homogeneidad sobre el sonido. Sí, bueno, lo más difícil en cualquier instrumento, o en cualquier instrumento de viento especialmente, que es nuestra especialidad, es lograr de que suene parejo. El instrumento, por más de buena marca que sea, normalmente viene con problemas acústicos. Eso lo vivenciamos todos nosotros. Y los clarinetes puntualmente, la problemática está en las notas de garganta, las notas del registro central, que son las más débiles del instrumento, las que menos suenan, las que menos cuerpo tienen, las que menos proyección tienen. Y, por ejemplo, tenemos el registro sobreagudo que está todo el tiempo gritado, es muy incisivo. Entonces nosotros tenemos que con la boca y con el aire, con el soplo y con los dedos también ayudarnos para compensar esos desequilibrios. Porque el instrumento no solo tiene desequilibrios sonoros, sino que también tiene desafinaciones, ¿no? Y entonces uno, mientras más conoce las desafinaciones y las tendencias del propio instrumento, mejor puede tocar cuando toca en público, cuando está haciendo música de cámara, mejor, más afinado puede tocar. Entonces, lo que yo sugiero siempre es acá tengo un pedazo de mi clarinete, eh, que las notas de gargantas hay que ponerles dedos de resonancia para que suenen mejor. La más débil de ellas es el si bemol, todos sufrimos con el si bemol porque es la nota más sorda, la más desagradable y hay clarinetes que está mejor y en otros clarinetes peor, pero siempre en todos los clarinetes es una nota muy defectuosa. Entonces, no sé si se me ve bien ahí la mano, para hacer el si bemol, por ejemplo, probé muchas posiciones, probé muchas opciones, pero la que más me sirve a mí es bajar el dedo anular de la mano izquierda, el dedo anular de la mano derecha y la llave del fa grave. Y ahí toco el si bemol con esa posición. Eso me permite hacer un si bemol fuerte, con mucho cuerpo, y que no se desafine, porque ¿qué ocurre? Cuando uno toca fuerte esas notas, se baja la afinación. Entonces acá, con esta posición, gana cuerpo el sonido, pero no se desafina. Probé otras posiciones, por ejemplo,
dedo medio y anular de la mano izquierda, solamente así, pero se me baja mucho la afinación. Así que siempre sugiero esta posición que les acabo de describir. También para el La natural, que es otra nota de las notas feas, débiles, les marco acá la posición, dedo medio y anular de la mano izquierda, medio y anular de la mano derecha, llave 3, que es la del Fa grave, y la llave del la llave 10. Y ahí sale un La muy lindo. En la mayoría de los clarinetes funciona muy bien ese La. Y sigo el Sol sostenido, lo toco con la llave 9 como de costumbre, dedo anular de la mano izquierda y dedo índice de la derecha. Así vi que el Sol sostenido adquiere muchísimos armónicos y esos armónicos le dan proyección. Y por último, el Sol natural, en vez de tocarlo así al aire solamente, le agrego los dos dedos de la mano derecha, el índice y el anular, dedo 1 y dedo 2, así. ¿Ven? Bueno, básicamente uso esas posiciones, pero ¿qué pasa? Se pueden tocar en melodías lentas, en adagio, en cantables, no todo el tiempo se pueden aplicar. Cuando hay que tocar rápido, no las recomiendo, hay que tocar sin utilizar esos dedos de resonancia, porque lo que ocurre es que los pasajes se frenan, se dificultan más todavía. Usarlo en la medida que es aplicable, nada más. Eso es lo que recomiendo en cuanto a resonancia. Y después, el registro sobreagudo, que es el problema inverso, el registro sobreagudo es muy gritón, muy incisivo, muy hiriente. Ahí hay que tratar de hacer todo lo contrario, hay que cubrirlo. Entonces, a veces uso posiciones alternativas. Por ejemplo, la primera nota del registro sobreagudo es el do sostenido sobreagudo, ¿no? Entonces, a veces, para que no grite o no se produzca un corte, utilizo el do sostenido que se hace con las llaves 7 y 8 de la mano derecha, acá, 7 y 8, y la posición del do natural. Y sale un do sostenido perfectamente afinado y con el mismo color del do natural. ¿Ven? Y lo mismo con el re natural, que el re es muy gritón, a veces no sabemos qué hacer para cubrirlo. Tenemos dos alternativas ahí. Tocarlo con la posición del do y le agrego la llave 10 bis. Acá se van a tener que aprender bien los números de las llaves, ¿eh? La llave Y la 10 bis, nota. claro. Entonces, la posición del do natural más la llave 10 bis y sale un re. Sale un re, hay que aprender a soplar esas posiciones porque el sonido se puede cortar. Es cuestión de ubicar bien la lengua. Pero si practica uno, salen muy bien. La uso muchísimo esa posición del re. Más o menos eso hago y bueno, compensar el registro agudo soplando un poquito menos y vocalizando la letra O como para cubrir esa incisión que tiene el registro sobreagudo. Básicamente hago ese tipo de trucos para compensar los defectos del clarinete. Hay uno más, por ejemplo. Tengo el do sostenido. El do sostenido, primer línea adicional abajo del pentagrama, que es así esta posición más la llave 6. En algunos clarinetes, no en el mío, pero en muchos clarinetes suena muy tapada esa nota, muy desafinada incluso. Entonces ahí le agrego la llave A, que es la del mi grave, y adquiere un cuerpo enorme. Para algunos adagios, algunos cantables, queda muy bien y adquiere cuerpo y afina inclusive mejor. Básicamente hago esos trucos, después puede haber más, pero ya hay que verlo un poco más en la situación, en la obra. Sí, pero en general es eso. Perfecto, perfecto. Y en cuanto a sonorización, ¿trabajás algún tipo de rutina de sonido en particular? Por ejemplo, en la segunda parte de la pregunta de esto. Sí, mira, yo ahí en cuestión de sonido, el sonido para mí tiene dos características importantísimas que uno tiene que trabajar y a muchos de ustedes si son profesores, a sus alumnos, a los chicos, hay que enseñarles desde ya de que trabajen dos cosas en el sonido. Uno es la estabilidad y lo otro es la flexibilidad, ¿sí? La embocadura tiene que tener esas dos cualidades. La estabilidad, ¿qué significa la estabilidad? Quiere decir que cuando uno toca una nota larga, un sonido prolongado,
no tiene que haber temblores, desafinaciones, ruidos. Entonces, lo que les hago hacer a todo el mundo, y lo hago yo mismo, es notas largas en forte, específicamente en forte, para desarrollar la musculatura de la boca y tratar de buscar que en la nota larga no haya oscilaciones de ningún tipo, que no haya temblores. Van a ver que ustedes si tocan una nota larga bien fuerte, van a sentir que la boca en algún momento les empieza a temblar. Normalmente ocurre eso porque no lo hacen nunca, porque no hacen nunca notas largas. Entonces son ejercicios diarios, que hay que hacerlo al menos 5 minutos antes de empezar a estudiar cualquier obra, hacer notas largas, pero siempre teniendo en claro qué buscar, lo que le acabo de decir, estabilidad. ¿Ven? Entonces, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio es ese mismo de notas largas, pero con diminuendo al pianísimo. ¿Por qué? Porque ya logré que en la nota larga tenga estabilidad, ahora empiezo a trabajar la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La capacidad de un sonido de hacer todas las dinámicas que la música pide. Fortísimo, forte, mesopiano, pianísimo. Entonces, todo eso en una nota larga lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ahí empiezo a desarrollar la flexibilidad, haciendo fortes, regulador, disminuyendo hasta el pianísimo, en todas las notas graves de clarinete, desde el mi grave hasta el si bemol. Y las notas de garganta, ahí aprovecho para utilizar las resonancias. Ese ejercicio, esos dos ejercicios me llevan más o menos 20 minutos, media hora. Después de esa media hora de notas largas, ya toda la embocadura queda perfectamente armada. Y el cuerpo inclusive, ya está todo adaptado, ya los músculos están preparados para tocar cualquier otra cosa. Entonces, esa es una cualidad. Y la otra, lo que les dije, la flexibilidad de la embocadura, es la capacidad que tiene la boca, y no hablo solamente de los labios, sino toda la parte de adentro, la boca, la lengua, la garganta, es la capacidad que tiene de acomodarse a cada nota de clarinete. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo toco un sol grave, ¿sí? No es lo mismo la presión interna, la forma de la boca, el apriete, la mordida, no es lo mismo que tocar un sol grave que un sol sobreagudo. Es totalmente distinto. Si yo toco un fa sobreagudo y después salto hasta un la grave, eso produce un cambio de presión en el instrumento, un cambio de presión en la columna de aire, y la boca tiene que estar preparada para esos cambios. Cuando uno no está preparado, lo que empieza a hacer es, se le cortan las ligaduras, o a veces ocurre que se mueve demasiado la boca y se desafina el sonido. Entonces lo que hago es gimnasia de flexibilidad para la embocadura. ¿Cómo la hago? Empiezo por lo más fácil, ¿no? Yo siempre, esto se lo aplico a todos mis alumnos, a los más chicos, y lo hago yo también. Por ejemplo, toco el sol al aire, ¿sí? Y después hago sol, fa sostenido. Vuelvo al sol, fa natural. Vuelvo al sol, mi natural. Sol, mi bemol. Sol, re. Sol, do sostenido. Sol, do. Y voy bajando cromáticamente hasta el mi grave. Y lo hago medido. Pongo el metrónomo en negra a 100 y hago corcheas. Sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do, sol, si. Y lo voy haciendo a medida que pasan los días cada vez más rápido. Entonces ahí la boca se va acostumbrando a todos los cambios de presión que se producen en el instrumento. Esos se llaman ejercicios de flexibilidad utilizando notas pedal. Eso fue un pedal sobre sol. Eso lo saqué creo que los flautistas hacen mucho esa gimnasia de notas pedales. Eso mismo hago con el sol sostenido, con el la, con el si bemol. ¿Por qué las hago ahí? Porque son las peores notas del clarinete donde uno tiene que producir ese acomodamiento. Y después lo hago hacia arriba, hacia el registro agudo. Empiezo de vuelta sol, sol sostenido, vuelvo al sol, voy al la, sol, si bemol, sol, si natural, sol, do, y sigo subiendo hasta el do agudo. Y bajo, y lo hago en tempo. Y mientras pasan los días, cada vez lo voy acelerando más. Y esa gimnasia de flexibilidad me permite que mi boca se adapte rápido. Entonces después mi boca va a estar preparada para tocar el concierto de Weber, el concierto de Copland, las 3 piezas de Stravinsky, obras que están llenas de saltos y de cambios de presión, de cambios de matices.
Entonces la boca ahí se preparan, ¿ves? Entonces, esas son las dos cualidades que me parecen que serían la columna vertebral de nuestra sonoridad. La estabilidad y la flexibilidad. Y la tercer parte sería que es articulación, que es todo lo que tiene que ver con la lengua cuando toca la caña. Es todo un mundo, es todo un mundo y todo un misterio eso, porque no podemos ver, a diferencia de los pianistas, de los violinistas, que ellos ven lo que hacen, nosotros no podemos ver lo que pasa dentro de nuestra boca. Entonces tenemos que imaginarlo y tenemos que sentirlo. Entonces hay una serie de gimnasias para desarrollar todas las posibilidades de articulación que uno puede hacer con la lengua, ¿sí? Entonces serían esas tres. Ser un instrumentista es como ser un deportista. Cuando uno deja de practicar, pierde todas las cualidades. Lo bueno es que cuando pasan los años y si uno ha estudiado bien, todo eso está en la mente. Entonces, cuando uno retorna, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y en 2 días ya recuperó toda la técnica. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Pasamos entonces a la tercera, que creo que está muy relacionado con la que dijiste recién, pero a lo mejor hay algunos otros parámetros que podés destacarnos o contarnos acerca de la rutina que vos haces en tu día, en un día, por ejemplo, laboral, donde tenés poquito tiempo para estudiar y sin embargo querés mantenerlo, digamos, si tenés alguna rutina de estudio. Sí. Bueno, primero me gusta más decirle gimnasia. A mí es como la palabra rutina me cuesta, se usa mucho en español, rutina, pero la rutina a mí me aburre y entonces prefiero y utilizo mucho la palabra gimnasia. Hacer gimnasia es más interesante que hacer rutina. Y la gimnasia, digamos, depende del día. Hay días, como vos decís, que uno tiene poco tiempo para estudiar, porque tiene que ir a un ensayo, a otro, tiene que ir a dar clases, y hay días en que uno tiene la tarde libre. Entonces depende de la disponibilidad de tiempo lo que hago en ese periodo de estudio. Normalmente las gimnasias, lo que hago es compensar lo que me interesa desarrollar. La estabilidad y la flexibilidad, las notas largas, los saltos, y después voy a pasar a las escalas, porque después de que la boca y el cuerpo están en estado, hay que empezar a mover los dedos, ¿sí? Y bueno, no hay mejor cosa para mover los dedos que las escalas. ¿Y cómo estudiarlas? Normalmente lo hago con metrónomo y diferentes combinaciones sobre cada tonalidad. Eh, Hay un libro, un compendio que hizo Luis Rossi de todas las escalas, de todas las tonalidades, y en cada tonalidad hace como 8 esquemas. Esos 8 esquemas después los repite en cada una de las tonalidades. Eso se lo hago practicar a mis alumnos durante todos los años de estudio en el conservatorio. Ah, ahí está, mira, ahí la tiene Agustín, ahí está. Bueno, ese es el compendio con el que trabajo. Y ahora que ya estoy grande, no me pongo a estudiar ese libro, lo que hago es tocar las escalas que están en el método Closet, que hay unos ejercicios ahí de precalentamiento en donde en una sola página están todas las tonalidades y en otra página están todos los arpegios de todas las tonalidades. Entonces, utilizo eso para precalentar las manos. Eh, Ahora, eso sería como una gimnasia básica. Ahora, por ejemplo, de repente me ponen una obra que tiene problemas de staccato. En ese día lo que voy a hacer es condicionar mi gimnasia a practicar todo el tiempo que pueda staccato. ¿Ven? Hay días en que, bueno, me toca aprender alguna lección o algún estudio que tiene todo pasaje lleno de sostenido, como la Rapsodia de Debussy. Entonces agarro el libro de escala y me pongo a trabajar todo mi mayor, si mayor, do sostenido mayor, subir, bajar, todos los esquemas posibles, y eso me lleva 2 horas a veces. Entonces, no es siempre igual el estudio. El estudio se condiciona hacia el proyecto que uno tiene para uno mismo. Uno tiene que condicionar, y eso normalmente uno lo hace con el profesor. El profesor es el que dice, mira,
tenés problemas para tocar los sobreagudos. Entonces, toda esta semana me vas a hacer esta gimnasia para desarrollar los sobreagudos. No estudies tanta escala, tanto staccato, preocupate por notas largas en el registro sobreagudo. Y entonces a la semana siguiente lo escucho y una vez que eso lo tiene logrado, bueno, ahí nos ponemos otro objetivo. Ahora vamos a trabajar la posición de la mano izquierda. Está muy tensa, vamos a trabajar esquemas para que la mano izquierda se relaje. Entonces le doy todo una gimnasia para que en esa semana ejercite la mano izquierda. Y así, semana tras semana, se van modificando la gimnasia. No es que hay una sola. Si uno quiere hacer una sola todas las veces, no va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que uno necesita. Perfecto, clarísimo. Entonces, la próxima pregunta es que nos cuentes un poco tus inicios como clarinetista, si querés, tus aprendizajes como docente y los profesores que te han marcado. Sí, 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 cómo no. Los comienzos, empecé a los 11 años a tocar el clarinete, sí. A los 8 años empecé con la flauta dulce, cosa que agradezco muchísimo porque no hay nada mejor que empezar con un instrumento fácil, fácil de emisión, de lectura simple, de posiciones simples. Entonces estudié 2 años de flauta dulce, aprendí todo el repertorio barroco, interesantísimo, interesantísimo. Y bueno, luego de 2 años, ahí decidí buscar un instrumento más complejo. Y bueno, se dio la ocasión de que me gustó el clarinete. Me gustaron muchos instrumentos, me gustó el piano, me gustó el oboe me encantó. Pero bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a tocar el clarinete. Al principio no me agradaba mucho, pero después me fue cautivando el sonido del clarinete, especialmente los graves. Me gustaban los graves porque me hacía temblar todo el estómago cuando yo oía a alguien tocar el clarinete, entonces me atrapó un poco la sonoridad de los graves. Estudié en Salta, yo soy salteño, y hasta los 18 años estuve allá, estudié en el Conservatorio de Salta, y a los 19 años me vine a Buenos Aires, y desde ese momento que vivo acá. Eh, en esos años en Salta, mi profesor era Félix Saluzzi, es un gran músico clarinetista y saxofonista y aparte fabricante de boquillas, que son las boquillas que uso yo. Eh, Él es un gran músico clásico y de jazz y de él aprendí muchísimo, pero él tenía una forma particular de tocar. Él tocaba con los dos labios, él no emboquillaba con los dientes arriba, ponía los dos labios como en las escuelas antiguas italianas, en que se ponía, en la boquilla se ponía los labios y no los dientes arriba. No me agradaba mucho, pero después me fue cautivando el sonido del clarinete, especialmente los graves. Me gustaba los graves porque me hacía temblar todo el estómago cuando yo oía a alguien tocar el clarinete, entonces me atrapó un poco la sonoridad de los graves. Estudié en Salta, yo soy salteño, y hasta los 18 años estuve allá, estudié en el Conservatorio de Salta, y a los 19 años me vine a Buenos Aires, y desde ese momento que vivo acá. Eh, en esos años en Salta, mi profesor era Félix Saluzzi, es un gran músico clarinetista y saxofonista, y aparte fabricante de boquillas, que son las boquillas que uso yo. Eh, Él es un gran músico clásico y de jazz y de él aprendí muchísimo, pero él tenía una forma particular de tocar. Él tocaba con los dos labios, él no emboquillaba con los dientes arriba, ponía los dos labios como en las escuelas antiguas italianas, en que se ponía, en la boquilla se ponía los labios y no los dientes arriba. Cuando vine acá a Buenos Aires, vi que todos los muchachos tocaban con los dientes arriba, entonces me sentía extraño. Eh, pero después me di cuenta que era más beneficioso usar los dientes porque me daba más estabilidad a la embocadura. Los labios hacía que el clarinete se mueva más y el sonido era más inestable. Así que acá en Buenos Aires empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional, que ahora es la UNA, la universidad, con el maestro Mariano Frogioni, que era un gran clarinetista, era el solista de la Sinfónica Nacional,
Y ese periodo de 2 años, cuando tenía 19 y 20 años, ahí estudié con él en el conservatorio. Pero ocurría lo siguiente con el maestro Frogioni, que era una gran persona, un gran músico, pero a veces pasaba que no podía él explicarme bien qué es lo que hacía para tocar tan bonito, porque él tocaba hermoso. Él hacía unos pianísimos en el sobreagudo, tenía un sonido ancho, una capacidad de fraseo enorme, pero a veces yo quería sonar como él y no podía, no sabía qué hacer. Entonces a veces una vez ocurrió que le pregunté cómo hacía él para tocar los agudos, los ataques tan bonito, tan redondito. Y él me decía, yo toco y cuando soplo me imagino que los agudos son gotitas de agua, ¿no? Y entonces él tocaba y eran como gotitas de agua, así preciosos los sonidos agudos del maestro Frogioni. Entonces yo hacía lo mismo, ponía el clarinete, soplaba y me imaginaba gotitas de agua y sonaba cualquier porquería, menos gotitas de agua. Entonces me di cuenta de que él era un gran clarinetista, pero era un tipo intuitivo. Entonces, lo que ocurre con las personas que aprenden de manera intuitiva es que no saben cómo hacen para tocar tan bien. Y ahí yo empecé a sentir una gran limitación, no sabía qué hacer, sonaba horrible, me sentía mal, sentía que todo lo que hacía sonaba feo, cuando tocaba los agudos no me gustaban. Entonces ahí empecé a buscar otras alternativas. Empecé a juntarme con colegas, con compañeros del conservatorio, los miraba a ver cómo hacían para tocar también. Y así iba aprendiendo de mis compañeros. Me juntaba a hacer dúos con un compañero, entonces veía cómo tocaba. Siempre trataba de juntarme con los que tocaban mejor que yo. Entonces ahí yo les preguntaba cómo hacían o les miraba. Un poco ahí aprendí a ser autodidacta. Pero bueno, eso una especie de límite. Uno no puede ser autodidacta todo el tiempo, necesita del apoyo de alguien, del control de alguien. Entonces ahí oí hablar de Luis Rossi. Eh, Luis Rossi era un clarinetista que en aquellos años era muy famoso, sigue siendo famoso, y estaba grabando muchos discos y me llegó un CD de él que se llamaba Fantasía Azul América, en donde grababa las obras de Guastavino y otras obras más preciosas, y me encantó cómo tocaba, y traté de ubicarlo a ver de dónde estaba él, y después me enteró que vivía en Chile, en Santiago, y le escribí una carta, lo localicé, le escribí una carta y le pedí clases y me aceptó. Y entonces empecé a viajar a Chile y durante 4 años aproximadamente viajaba a Chile una vez por mes o mes de por medio. Y cada vez que iba me quedaba 3 días allá y tomaba clases y me volvía con un montón de material, con muchas ganas de estudiar, con mucho trabajo para hacer, porque qué capacidad tenía él importante de ordenarme el estudio. Él me decía, eh, para todo hay un método, hay un sistema. Entonces, cuando él veía que yo tenía problemas en alguna cuestión de la técnica, me daba gimnasia y ejercicios como esos que yo les dije a ustedes, ejercicios para resolver tal cosa. Y la capacidad que él tenía era enorme él me escaneaba completamente y él se daba cuenta dónde fallaba yo, entonces me decía, para la próxima clase me vas a practicar esto, esto, esto y esto. Y entonces yo me iba con toda la tarea y volvía al mes siguiente y así durante 4 años fui creciendo técnicamente. Creo que él fue el que me ordenó la técnica, me ordenó el estudio y también sembró en mí el criterio musical. El criterio musical después uno lo va desarrollando solito mientras va transcurriendo la vida, pero él me dio los primeros elementos para poder decidir cómo tocar la música, que eso fue también un aporte importantísimo de él. Entonces te puedo decir que las personas que me marcaron en mi vida fue Félix Saluzzi, que es el primer profesor que tuve, que me puso el clarinete en las manos y me enseñó a amar la música. Luego fue el maestro Frogioni, que me infundió mucho respeto, y después el maestro Luis Rossi, que él fue el que me dio la técnica que hasta el día de hoy yo uso, ¿no? Y después, a partir de ahí, empecé a tomar clase con un montón de profesores, porque tuve la suerte de que Luis Rossi, él mismo me mandaba a probar con otros profesores, a que conozca el mundo, me presentaba con profesores de Europa, de Estados Unidos, entonces yo iba, viajaba y tomaba clases. Y ahí aprendí de un montón de otros profesores, pero digamos que
ellos tres fueron las personas que marcaron, digamos, marcaron todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? De la manera que lo hago. Y después también lo que hice fue tomar clases con violinistas, tomé clases con pianistas. Lo que hacía era, por ejemplo, le pedía una clase al maestro Lierko Spiller, un gran violinista de la época, y le pedía que me escuche el concierto de Mozart para ver qué opinaba. Y es interesante porque ellos miran la música desde otro ángulo, la ven como un cuerdista. O cuando tomaba clases con pianista me decía cosas que nunca un clarinetista me decía. Y eso enriquecía muchísimo la visión de las dificultades de la música. Eso es interesante y lo recomiendo mucho también. Así que bueno, esos serían mis referentes, Benjamín. Excelente, excelente. Bueno, muy, muy bueno en sí todo a lo largo de la entrevista. Creo que todos sacan un montón de información y bueno, y sobre todo de primera línea. Así que estamos muy agradecidos. No sé si te gustaría agregar alguna cuestión que haya quedado fuera o que te gustaría compartirnos fuera de estas preguntas. Sí. Pero Primero, preguntarle si alguno tiene alguna pregunta para hacer y alguna duda sobre alguna cosa que le pueda yo decir ahora. bueno, para eso el que tenga una pregunta que active el micrófono, así la podemos escuchar. O si quieren activarlas todos, pero se puede hacer un poco de lío. Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Carla y quería consultarte respecto por ahí a las distintas calidades de instrumentos que hay en el mercado. Por ahí si el instrumento tiene que ayudar un poco al desempeño del músico o sea, se puede mejorar teniendo cualquier instrumento. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay prioridades. Eh, lo más importante, aparte de tener un buen profesor, tener una buena embocadura, una buena técnica, que es todo lo que hablé antes, uno tiene que tener un equipo que funcione bien, ¿no? Una buena boquilla, una buena caña, un buen clarinete, ¿no? Y ahí hay diferentes marcas, diferentes tendencias de sonoridad. Eh, pero yo creo que lo más importante es tener una buena boquilla y una buena caña. Yo veo a Sí. veces que le doy clases a chicos de los programas sociales, de orquestas infantiles que hay acá en la provincia de Buenos Aires, y a veces les dan clarinetes muy feos, clarinetes chinos. Y yo veo que cuando ponen una buena boquilla y una buena caña, el instrumento a veces peor, a veces mejor, pero funciona. Si tapa bien, más o menos, funciona. En cambio, vos podés tener un hermoso clarinete, pero si tenés una mala boquilla o una mala caña, no sirve para nada. Directamente no Claro. sirve. Entonces lo que recomiendo es primero una buena boquilla, que sea una boquilla, invertir en una boquilla profesional, ¿no? Y sobre todo cuando uno la va a comprar, no comprar como así lo que te venden, sino ir y probar. Si uno quiere un modelo de boquilla, me dijeron que Van Doren es muy buena, voy y pruebo todas las Van Doren que hay y veo qué es lo que me viene más cómodo. Es como ir a comprarse zapatos, uno no puede comprarse zapatos sin medírselos. Entonces uno tiene que lograr comprar cosas pudiendo elegirlas. Y después usar un buen número de caña, o sea, una buena numeración de caña que sea parejo, que sea eh, correspondiente a esa abertura de boquilla. Como por ahí Ujú. sabrás, hay diferentes modelos de boquillas, diferentes marcas. Entonces, las cañas tienen diferentes durezas y se tienen que adaptar a las diferentes aberturas de las boquillas, a las diferentes tensiones. Eso es lo más importante. En segundo lugar está el clarinete. Cuando yo ya tengo un nivel como para usar buenas boquillas y buenas cañas, el clarinete, hay marcas, hay tendencias. Por ejemplo, el clarinete Yamaha, que es una muy buena marca, es un muy buen instrumento, tiene una tendencia a hacer un sonido un poco más claro.
mucho más fácil de emisión y tiene más brillo, porque la marca busca más proyección. Están fabricados con la concepción de tener más proyección en el sonido. ¿Ven? En cambio, por ejemplo, hay modelos de Buffet Grampon, que tiene, por ejemplo, modelos R13, que tiene, ¿no? De Buffet, que está pensado para Sí, lograr un tipo de sonoridad diferente a Yamaha. Inclusive hay en Buffet, hay otro modelo que se llama RC Prestige, que tiene otra tendencia de sonoridad, que es un poco más brillante. Entonces depende de cómo está fabricado el instrumento, la tendencia ayuda al sonido que uno quiere desarrollar, al sonido que uno tiene acá, ¿sí? Entonces siempre recomiendo usar cañas y boquillas y clarinete que favorezcan a desarrollar el sonido que uno ya tiene en la cabeza, ¿no? Eh, sí, si eso te ayuda, esta respuesta te ayuda a lo que preguntabas, pero creo sí, que lo que más condiciona es la caña y la boquilla en el desarrollo de tu nivel profesional, más que el clarinete, pero sí es importante todo. sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Bien. Bueno, parece que fue muy, muy claro y beneficiosa para todos, Carlos, así que lejos de querer robarte más tiempo, estamos muy agradecidos por este espacio que nos acompañaste. Así que bueno, desde ya muchas gracias en nombre de todos. Hay mucha gente que se lo perdió esta vez porque justo cambiamos la aplicación y no lograron estar, pero seguramente lo vamos a compartir el videíto de la entrevista de lo que fue. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por la invitación. Es muy loable lo que estás haciendo y en estas situaciones difíciles que estamos viviendo, hacer este tipo de conferencias es muy enriquecedor para todos y nos mantiene comunicados y ojalá que después de toda esta situación se siga manteniendo este sistema de comunicación porque veo que es muy útil. Ya en la semana pasada me hicieron 2 entrevistas por Instagram y bueno, al principio me resistía yo a tener un Instagram, siempre me resistí, pero bueno, ahora por obligación tuve que abrirme una cuenta y empecé a ver las utilidades. Y yo veo que sirve mucho eh, para estar comunicados. Y veo que aunque no sirva mucho este sistema para escuchar tocar a alguien porque el sonido no es de buena calidad, pero sí sirve para conversar y a veces para intercambiar ideas, para intercambiar experiencias. Así que me parece muy importante la iniciativa y te felicito, Benja. Está muy bueno lo que estás haciendo. Y eso también lo que hace es generar una comunidad de clarinetistas. Y eso es lindo porque es la mejor manera de hacer una escuela de clarinetes, ¿no? Así que fantástico, Benjamín. Y bueno, contá conmigo para cuando quieras lo volvemos a hacer por esta o por otra aplicación. ¿Mm? Fantástico. Y después, bueno, a todos los chicos, lo que se me ocurre quizás decirles, eh, ocurre a veces que tengo alumnos muy jovencitos que están desanimados por las circunstancias o a veces porque no hay un campo laboral favorable, porque no hay laburo, y entonces se desaniman en el estudio. Y eso nos pasa a todos, en algún momento de la vida nos pasa a todos. Y entonces ahí lo que más me gusta decirles es que siempre se acuerden por qué tocan el clarinete. Cuando sientan desánimo, siempre acuérdense por qué lo hacen. Vayan al principio de todo y acuérdense qué fue lo que hizo que empiecen a soplar el instrumento y a tocarlo. Y eso va a hacer que recobren las ganas, porque cuando uno empieza de cero, uno no tiene prejuicios, uno lo que lo hace por la simple sensación de soplar y producir música, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve a ese origen, uno logra encontrar de vuelta el disfrute, ¿no? Entonces, siempre, a pesar de las circunstancias a veces que son negativas de la vida, concentrarse en eso, en sentir de que uno nació para esto. Entonces, si uno siente eso, uno empieza a sentir que todo está en su lugar y se empieza a sentir conforme y contento de estar tocando. Eso es un poquito un consejo
para soportar estas circunstancias que estamos viviendo ahora de cuarentena, o a veces cuando te dicen, ¿y para qué estudias clarinete si no hay laburo? En realidad siempre hay posibilidades. No es uno el que tiene que estar preocupado por eso, uno se tiene que conectar con la música y con el amor por lo que uno hace. Eso es lo que mejor les puedo decir para que sigan estudiando. Y traten de divertirse cuando estudian y cuando hagan algo, cuando hagan algún ejercicio, piensen para qué lo están haciendo. No lo hagan porque me han dicho que hay que hacerlo, sino piensen para qué estoy haciendo esto. Cuando ustedes saben para qué lo hacen, lo van a hacer mejor y lo van a disfrutar y no va a ser un trabajo ni un sufrimiento hacer técnica, que es lo más difícil. Así que bueno, eso y bueno, un honor y Bueno, me muchas honra gracias, esta Carlos, por invitación. todo. Y bueno, seguro que van a quedar muchas preguntas dando vuelta, así que te vamos a seguramente volver a contactar más adelante para, bueno, intentar, digamos, también seguir avanzando mientras dure esta cuarentena. Y evidentemente esto no reemplaza, ¿no es cierto?, la cuestión física y de tener y vivir toda la experiencia que es la más hermosa. Pero bueno, yo pensaba como vos, ¿no es cierto?, como que esto nos va a hacer replantear nuestro lugar como docentes a todos, como músicos y limpiar un poco toda esta carga negativa que a veces trae la profesión y en donde es súper importante entonces conectarnos todos desde todos los niveles para que nadie quede afuera y poder replicar desde nuestro punto, desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, de mucha forma, sin estar pensando todo el tiempo que por no viajar, por no tener tal instrumento, por no conocer a tal maestro, nuestro camino se acorta, sino que esto, la virtualidad o a lo mejor el poder compartir estos momentos permiten a lo mejor conectarnos y replicar en distintos semilleros en todo el país o en distintas partes del mundo, porque también tenemos gente de Uruguay, de Venezuela que están viendo. Así que bueno, en eso es súper interesante. Así que bueno, agradecido de vuelta. Bueno, muchas gracias, y hasta la próxima será entonces, Benja. Eso. Felicitaciones. Muchas gracias, Carlos, que andes muy bien.